Bienvenido a todos, lindo verlos. Tuve un fin de semana afuera y parece que hubiese estado 2 años ausente, se los extraña mucho. Venimos anunciando hace tiempo que este domingo vamos a comenzar una nueva campaña de 40 días de oración y de ayuno, ¿sí? Como todos los años nos unimos a todas las iglesias del país y nos ponemos a orar. Y el motivo especial que nos reúne para orar este año es pedir que todo lo sobrenatural de Dios empiece a manifestarse aquí entre nosotros. ¿Qué les parece? Buen motivo, ¿no? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? La verdad que estamos deseando eso, que empiecen a suceder milagros, prodigios, ¿sí? Que empiecen a suceder esas cosas que solo Dios puede hacer y que nuestra tierra se vaya llenando de la gloria del Señor. Amén. Así que quiero compartir algunas cosas con ustedes, unos minutitos nada más antes de ponernos a orar y bueno, de pedir justamente esto. Y hay algunos textos que quiero leerles, ahí van a aparecer los textos en la pantalla. Uno de ellos es Hechos capítulo 10, versículo 38, que nos recuerda que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro texto es el de Mateo 8, versículos 16 y 17, donde dice que al caer la noche les llevaron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta? Dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y el otro texto es el de Colosenses, versículo 1, versículo 13, que dice que él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y me gustaría que este último texto lo aprendamos de memoria. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece que lo aprendamos de memoria? ¿Podremos aprender esta frase? ¿Sí? ¿Cuántos hace rato que no memorizan nada? Sí, ya no memorizamos ni un número de teléfono, ¿no? Por eso que necesitamos hacer estos ejercicios, porque además de esta forma se alimenta nuestro espíritu. El espíritu nos va a ayudar en todo, pero va a usar lo que tenemos adentro, y si no tenemos nada adentro, no tiene herramientas, ¿no es cierto? Así que vamos a cargar nuestro corazón como si fuese una computadora y le vamos a meter textos bíblicos adentro. ¿Leemos juntos primero una vez? Vamos, vayan memorizando, Viene que después le apago la pantalla y lo van a decir de memoria, le voy a tomar lección, ¿tá? Vamos. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya está? Vamos una vez más, por las dudas. Vamos, una vez más. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya? ¿Nos animamos? ¿Seguro? ¿Una vez más? Una más, dicen. Muy bien, una más y no jorobamos más. ¿Listo? Vamos. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ahora sí? Muy bien. Vamos. Nos ha librado. Muy bien. Y nos ha trasladado al reino. Muy bien. Dense un aplauso entre ustedes. No sé si van a aprender mucho hoy, pero cuando lleguen a casa van a decir, no sabes, después de un siglo aprendí una frase de memoria. Muy bien. Está bueno esto de tener el ejercicio de aprendernos textos de memoria, ¿sí? Insisto, es así, en los momentos de dificultad el Espíritu Santo nos lo va a hacer acordar, pero primero tenemos que memorizarlo. Así que tómense esa costumbre. Bueno, la cuestión es que, como en este texto que ustedes están viendo ahí, se dan cuenta que hay 2 bandos, ¿no es cierto? Hay 2 bandos, ¿no es cierto?
Está el poder de las tinieblas y está el reino de Jesús. ¿Sí? Nosotros siempre decimos aquí en esta iglesia que no existen dos reinos, porque la verdad es que creemos que existe uno solo, que es el reino de Jesucristo. ¿Sí? Es cierto que dentro de ese reino se produjo una revolución. Tenemos a alguien que no quiso obedecer a Dios, se llama Satanás, y ganó unos cuantos de los ángeles que tenía alrededor, y entonces hoy confronta a Dios. Pero el reino hay uno solo y rey hay uno solo, es Jesucristo. En algún momento, el diablo ya lo sabe, va a ser echado al infierno y no va a jorobar nunca más. Pero mientras tanto todavía hay un choque de poderes, ¿sí? Por ahora todavía hay un choque de poderes, y cada vez que el reino de Dios quiere manifestarse, pues las fuerzas de las tinieblas también van a intentar hacer algo, ¿sí? Por eso es que cuando vos querés hacer algo bien, seguramente que ustedes dijeron esta frase, parece a propósito, ¿no es cierto? Cuando te propones hacer bien las cosas, algo pasa, viene la tentación, ¿no es cierto? Algo sucede, ¿no? Es que justamente las fuerzas de las tinieblas no quieren que a vos te vaya bien y se van a oponer a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Por eso hablamos de un choque de poderes, aunque en realidad poder, verdadero poder, hay uno solo, que es el de Dios. Pero el diablo tiene poder cada vez que consigue engañarnos, porque nosotros mismos le damos ese poder. Cuando permitimos que Él nos mienta y nos engañe, yo mismo lo habilito para que haga cosas en mi vida, ¿sí? Muy bien. La cuestión es que los textos anteriores nos decían que Jesús se movió en una dimensión de poder, de fe, de señales. Él andaba todo el tiempo no solamente predicando acerca de ese reino que Él traía, sino que además el reino lo mostraba con señales, lo mostraba con milagros, lo mostraba con cosas aparentemente sobrenaturales. ¿Por qué digo aparentemente sobrenaturales? Porque en realidad eso es lo natural de Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a vivir en la naturalidad de Dios. Y la naturalidad de Dios son las sanidades, son los milagros, ¿sí? Son los prodigios, etcétera, etcétera. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le da una orden bien expresa en Génesis capítulo 1, versículo 28, y en esa orden estaba incluida el gobierno. Hay una palabrita rara ahí que nosotros no solemos usar, en algunas versiones dice sojuzgar, y la palabra sojuzgar significa dominar, ¿sí? Entonces, la verdad es que Dios nos creó para que nosotros dominemos el territorio que pisamos, pero nos damos cuenta de que muchas veces nosotros caemos en trampas, y no podemos dominar ni siquiera nuestro propio carácter, no podemos dominar ni siquiera nuestros propios pensamientos. Entonces necesitamos aprender a andar en esa capacidad sobrenatural que nos da Dios, ¿sí? Para poder gobernar sobre toda situación, gobernar sobre nuestras emociones, gobernar sobre todo, ¿no? Inclusive las dificultades que tenemos, ¿sí? Y nosotros tenemos la promesa de parte de Dios de que su poder nos acompañará siempre. Justamente porque creemos esa promesa, es que el domingo vamos a empezar a orar como iglesia y como iglesia en Argentina para que empiecen a suceder cosas sobrenaturales, ¿sí? Jesús dijo, por ejemplo, una de las tantas, en Marcos 16, versículos 17 y 18. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Así que tenemos la promesa. Está el mismo poder con el que contaba Jesucristo, contamos nosotros hoy. Por eso leí el primer texto que les puse ahí al principio, ¿no es cierto? El de Hechos. Ese texto de Hechos dice que Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué poder tenemos? El del Espíritu Santo. El mismo Espíritu nos impulsa a nosotros que a Él. Por lo tanto, no tendría que haber diferencia. De hecho, el mismo Jesús dijo en un momento que nosotros haríamos cosas más grandes que Él. ¿Cuántos creen eso? 3 dijeron amén. ¿Pero cuántos lo creen de veras? ¿En serio que lo creen? ¿Podemos hacer cosas más grandes que Jesús? Si Jesús lo dijo es porque se puede, ¿no? Mire, la misma Biblia nos da algunos ejemplos. Jesús nunca sanó con la sombra.
Y Pedro sanaba con solo pasar, la sombra sanaba a los demás. Jesús nunca le oró a un trapo, a una prenda, a una ropa. El apóstol Pablo sanaba a los enfermos sin que se los traigan. Oraba por las prendas y se sanaban. Entonces, hay testimonio de que sus discípulos hicieron cosas que el maestro nunca hizo. Entonces, ¿por qué no las podemos hacer nosotros? ¿Sí? Bueno, por eso es que necesitamos empezar a orar y empezar a clamar y decir, Señor, que empiece a pasar. Yo quiero entrar en una vida sobrenatural. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero entrar en una vida de milagros, de prodigios. Ahora, no para mostrarme como importante, porque también tenemos testimonio en la Biblia de que aquellos que quisieron entrar en esa onda sobrenatural, solamente para hacerse importante, le fue muy mal. ¿Sí? Tenemos a Elimas el mago, por ejemplo, ¿sí? Que se ganó un buen reto y otras consecuencias más, porque él simplemente quería poder, nada más, ¿no? Tenemos a aquellos que echaban fuera demonios, pero sin haber sido llenos por el Espíritu Santo, y los demonios los terminaron destrozando, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué queremos que sucedan milagros, señales, prodigios en nuestro tiempo? Porque muchas veces hemos escuchado esto, porque las señales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las señales? Te avisan. Te señalan. Una señal señala. Entonces, las señales de Dios, ¿a quién señalan? Señalan a Dios, señalan a Cristo. Entonces, cuando suceden cosas milagrosas que nadie más puede hacer, la gente dice, wow, el poder de Dios es real. Y es así como terminan conociendo a Cristo Jesús. Por eso queremos señales entre nosotros, por la única razón de que más gente conozca a Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Entonces, algunas cositas que quiero mencionar antes de pasar a orar. En primer lugar, la gente de reino y que quiere caminar en lo sobrenatural sabe que la comunión íntima con el Padre es clave. ¿Sí? Es decir, si queremos vivir en lo sobrenatural, la intimidad con Dios es una clave, es la primer clave. Olvídate de que vas a andar haciendo milagros si no tenés intimidad con Dios, si no tenés tu tiempo a solas con Él, si no pasás un buen tiempo de oración, si no conoces su corazón, olvídate. No va a haber milagros, ¿sí? No va a haber milagros. Entonces, la primer clave es la comunión. Cuando tenemos comunión con Él, se fortalece nuestra fe, se clarifica nuestro llamado, o sea, empezamos a identificar, a ver dónde hay que hacer milagro. Porque no es cuestión de salir a hacer milagro, como decían los viejos de antes, a troche y moche. ¿Cuántos conocieron esa frase, no? Algunos se ríen porque esos son los más viejos de acá. Muy bien. Salir a hacer así a donde caiga el milagro. No. Lo hacemos donde Dios indique que hay que hacerlo. Entonces, en la intimidad con Dios se clarifica nuestra visión. ¿Sí? Se revela la dimensión de su gloria, ¿no es cierto? Cuando tenemos intimidad con Dios, lo que sucede es que se une el cielo con la tierra. ¿Sí? Bien. Entonces, primera clave, la comunión íntima con el Padre. Segundo, tenemos que saber que movernos en la dimensión de fe y de poder nos permitirá ganar, consolidar multitudes, formar discípulos con carácter maduro. ¿Sí? Si nosotros empezamos a andar en una vida de fe y de poder, la consecuencia lógica va a ser es que mucha gente va a conocer a Cristo. ¿Queremos eso? ¿Sí o no? 3, otra vez, los mismos 3 de siempre son los que me dicen sí. ¿Quieren que otros conozcan a Cristo, sí o no? Bueno, entonces empecemos a orar por milagros. Vieron que para algunos que no tenemos el don de evangelista, es todo un tema predicarle a alguien, ¿no? Es complicado. Pero cuando nos movemos en una dimensión sobrenatural, de pronto se nos presenta un enfermo, yo no sé ni cómo empezar la predicación, pero lo único que le tengo que decir es, ¿me dejás orar por vos? El milagro sucede y después no le tengo que predicar más, no hace falta. Porque automáticamente me va a empezar a preguntar sobre Jesucristo y sobre el poder que estoy usando. ¿Sí? Entonces, movernos en esa dimensión nos va a permitir ganar gente, romper ataduras, liberar nuestra ciudad, nuestros barrios van a ser conmocionados, ¿sí? Las vidas van a ser transformadas, ¿ok? Tercero, movernos en la dimensión de lo sobrenatural nos asegura el éxito.
Nos asegura éxito. Nosotros siempre estamos con algún proyecto para ganar gente, pero nada nos garantiza el éxito de la manera en que nos garantiza lo sobrenatural, ¿sí? Cuando somos capaces de movernos en lo sobrenatural de Dios, el éxito está asegurado. Otros métodos pueden fallar, nos han fallado de hecho, pero cuando andamos en lo sobrenatural, entonces el éxito está garantizado. Así que busquemos andar en lo sobrenatural. Y por último, recordemos esto, que fuimos llamados y fuimos comisionados para funcionar en la dimensión de lo milagroso, ¿sí? Dios nos convocó para esto, no es una ocurrencia nuestra, la Biblia nos enseña esto, que fuimos llamados a andar en una vida sobrenatural, ¿ok? Entonces, si fuimos llamados, si Dios nos llenó de poder, si el poder que tenemos es el mismo que usaba Jesús, entonces la falta de poder es inexcusable. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Para que la justicia de Dios se manifieste, tiene que existir un reino fuerte. Y si algo queremos nosotros en este tiempo, es que la justicia de Dios se manifieste. No hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, ¿sí? Hay mucha ideología y doctrina falsa dando vuelta. Ya queremos que el reino de Dios se manifieste, pero para que eso suceda, tiene que venir lo sobrenatural. ¿Amén? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren vivir en esa vida sobrenatural? ¿Sí? Lo primero que necesitamos es quebrar con nuestra incredulidad, ¿no es cierto? Porque nos cuesta a veces creer que, bueno, justamente por lo que decíamos cuando yo recién me paré acá, ¿no? A veces el recuerdo de lo que alguna vez fuimos nos hace creer, ¿cómo voy a tener poder yo? Si yo era un vándalo, era un desgraciado de primera, y ahora voy a tener poder para sanar enfermos. No creo que Dios me respalde. Bueno, quiero decirte algo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 5, el versículo 17, les recuerda algo muy importante. Y le dice, lo que pasó, ¿cómo dice la canción? Fácil, lo que pasó, ahí está, ¿viste? Todo lo viejo ya quedó atrás. Vos y yo somos hechos una nueva criatura. Entonces, te recordé lo que éramos hace un ratito porque es un milagro que Dios ha llegado a nuestra vida. Pero cuando Él llegó, o sea, después del milagro de llegar a buscarte y a buscarme, el segundo milagro es que nos cambió y nos hizo personas nuevas. Ya no somos el vándalo, el desgraciado que éramos. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos sangre de Jesús en nosotros. Tenemos su espíritu, ¿sí? Por lo tanto, con todos aquellos que son una nueva criatura, Dios está dispuesto a obrar milagros, prodigios y señales. Entonces, no mires al hombre o a la mujer que fuiste alguna vez. Mira al que sos, a la que sos, ahora que Cristo ya tocó tu vida. Y fuiste hecho nuevo, fuiste hecho nueva. ¿Amén? Decir a que tenés al lado, sos un nuevo, sos una nueva. No sos el de antes, ¿sí? Por eso también está bueno que nosotros cambiemos el vocabulario con el cual nos hablamos entre nosotros, ¿no? Porque claro, entre nosotros a veces nos conocemos hace tantos años y no nos cuesta recordarnos nuestro pasado, pero en realidad deberíamos cambiar el vocabulario. Y sobre todo si nos vemos acá en este lugar seguido, decir, bueno, ya no sos el de antes. Ese es el lenguaje, esa es la frase que tenemos que hacer abundar entre nosotros. Ya no sos el de antes. Estás crecido, has cambiado. El Señor te cambió. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a juntar como siempre en grupos de a 2, de a 3, no muy grandes los grupos para que puedan orar todos. Y ahí están los motivos de oración que van a quedar en la pantalla para que estemos orando durante un ratito. ¿Sí? En primer lugar, vamos a orar para que se desate entre nosotros una ola de milagros. Amén. Con el único fin de que la gente crea en Jesucristo, ¿sí? Segundo, vamos a orar quebrando la incredulidad entre nosotros, ¿sí? Así que ahí cuando estén orando, digan, Señor, yo quiebro con la incredulidad, yo decido empezar a creer.
Decido empezar a creer en milagros. Y que los milagros los voy a protagonizar yo, con tu poder, Señor. ¿Amén? Bien. Tercero, en oración vamos a determinar tiempos de ayuno esperando ver milagros. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a empezar el domingo es un tiempo de oración, pero también de ayuno. ¿Por qué hacemos ayuno? ¿Que es una especie de castigo o algo así? No, para nada. El ayuno es simplemente el apartar un tiempo que antes usábamos para otra cosa, para estar más tiempo con Dios. Acuérdense de la primera clave. La primera clave era intimidad con el Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, ¿el ayuno qué hace? El ayuno hace que yo deje de hacer algunas cosas que hacía para estar solamente con Dios. ¿Sí? El ayuno, como siempre decimos, no es solo de comida. Yo puedo tomar la hora del almuerzo, por ejemplo, y decir, bueno, hoy paso de largo, no almuerzo, y la hora que usaba para comer la uso para orar. No hay ningún problema. Pero a lo mejor quieren usar la hora de otra cosa, no sé, la hora de la serie de Netflix, o la hora en que salían a caminar, o la hora, no sé, o la hora de dormir. Por ejemplo, alguno dice, yo siempre duermo hasta las 8 de la mañana. Muy bien, voy a dormir hasta las 7, me levanto una hora antes, es un ayuno de sueño, ¿sí? Y dedicas una hora a orar. Lo importante no es lo que ayunes, lo importante es que ores, ¿sí? Entonces, cuando estén orando ahora, determínense ustedes, ahí en el grupo, quizás lo puedan charlar, vean cuál es el mejor momento, qué es lo que dejarían durante 40 días para poder orar un poco más. ¿Estamos dispuestos? A ver, ¿cuántos quieren andar en lo milagroso y en lo sobrenatural? Muy bien. Ahora con la otra mano. ¿Están dispuestos a hacer ayuno de una hora de qué? Parece que hay algunos mancos acá, porque cuando hago levantar una mano se levantan más que con la otra. No sé, pero bueno, está bien. Cuarto, oremos, escuchen esto, es muy importante. Oremos específicamente, con nombre y apellido, por las personas que necesitan un milagro para creer en Cristo. ¿Sí? Todos tenemos a alguien, ¿no es cierto? Algún enfermo, no sé, alguno que necesite un milagro en sus relaciones con su familia, no sé, lo que sea. ¿Ok? ¿Oramos?